Bueno, hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Y Dios es precioso porque nos ha venido trayendo en cómo Él viene preparando a un hombre que iba a ser un padre de una nación, Moisés. Y vemos cómo es el trato de Dios con este hombre. Cómo Dios se toma el tiempo, porque para Él es de gran interés la paternidad, es de gran interés el diseño de Él. Por eso Él se tomó su tiempo, Dios, esa paciencia que venció a Moisés. Es precioso cómo vemos que Dios vence a Moisés. Y todo este periodo de años que lo estaba tratando, Dios estaba forjando en él. Y es por ahí donde Dios puede pasar. Una vida útil para Dios es una vida que va a depender de Él, que va a depender de Dios. Y para Moisés, el llamado de Dios puede que le haya parecido imposible, pero es precioso cómo Dios le muestra a Moisés que el propósito del llamamiento de Dios no se puede cumplir con nuestras fuerzas humanas. No se puede cumplir con nuestra naturaleza terrenal simplemente. Y por eso el propósito de Dios no consistía solamente en sacar a los hijos de Israel de Egipto, que era la tierra del cautiverio, sino que era introducirlos también en la tierra de Canaán. Y esa tierra es la tierra que fluye la leche y la miel. Y esto es precioso, porque Dios llamó a Moisés y lo trató, se forjó en él para sacarlos de esta tierra de cautiverio. Y ahí vemos este gran principio, que la paternidad es libertad. La paternidad trae libertad, no solamente a una persona, no solamente a una familia, sino que a pueblos, ciudades y naciones. Pero Dios se va a encargar de tratar, de forjarse en nosotros para que eso se lleve a cabo. Por eso es maravilloso, porque Dios a Moisés lo estaba alejando de la cultura terrenal y lo estaba elevando a la supracultura de Dios. Y por eso es tan precioso, porque el llamamiento que Dios le hizo es muy importante, porque no es solamente sacarlo de la tierra de Egipto, sino que de introducir a los hijos de Israel a la buena tierra. Y esto significa introducir a la gente en Cristo, porque Cristo representa esa buena tierra. Cristo es la buena tierra que fluye la leche y la miel. Y la leche y la miel representan las riquezas de Cristo, porque las riquezas, proceden del mismo Cristo. Y aunque Cristo es una sola persona, Él tiene la vida para redimirnos, que eso muestra el tipo de vida animal, que los animales se llevaban al sacrificio en señal de redención. Pero también, por otra parte, representa lo que es la vida vegetal, o sea, la vida que se genera. Por eso Cristo es el Cordero que nos redime, pero por otra parte también Él es el pan de vida que nos suministra día a día. Y por eso estas dos clases de vida tienen que formar parte de la comida diaria nuestra. Y por eso estas dos vidas, al combinarse, van a provocar un disfrute, el disfrute del pueblo que ha sido redimido por Dios. Por eso no es cualquier cosa, porque a diario tenemos que disfrutar a Cristo como esta tierra donde fluye la leche y la miel, a diario. Y por eso a Dios le tomó muchos años con Moisés. Y pareciera que resulta fácil educar a una persona, pero lo que Dios hizo con Moisés, de acabar con él mismo, de acabar con Moisés, eso es difícil. Eso es difícil llevarlo a lo práctico en nuestra vida. Es difícil acabar con nosotros mismos. Es fácil educarnos, pero es difícil acabar con nosotros mismos. Por eso Dios le tomó años en el desierto para tratar y aniquilar plenamente a Moisés. Y cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, Moisés se consideraba a sí mismo como una persona que
que no servía para otra cosa que la muerte. Pero mire, cuando Moisés pensó que estaba aniquilado, Dios vino y lo llamó. O sea, ahí está, cuando uno es aniquilado por Dios, ahí es cuando Dios pasa por nosotros, Él se forja en nosotros para que cumplamos el llamamiento. Y por eso Moisés fue disciplinado por Dios. Lo sacó del palacio real, porque fue criado ahí en la sabiduría egipcia, se estaba preparando para ser un faraón, pero Dios lo sacó de todo eso, lo estaba disciplinando, lo estaba tratando. Y mire, no fue algo de la noche a la mañana, sino que fue algo gradual. Siempre Dios se va a manifestar de manera gradual. La revelación de Dios viene de manera gradual también. Y ahí tiene que estar el temor de Jehová. Sin el temor reverente a Jehová, claro, Él no nos puede hacer partícipes de la revelación. Y después de aquellos años en el desierto, ahí en el capítulo 3, capítulo 2, podemos ver que Moisés perdió toda la confianza en sí mismo. Y eso es precioso. Porque en el capítulo 4, Moisés comienza a hablar con Dios. Y él le dice: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero mire qué precioso es esto, porque Esteban en Hechos, capítulo 7, verso 22, dice que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Ahora, cuando Moisés tenía 40 años de edad, él era poderoso en palabras y hechos. Entonces esto muestra que él era elocuente. Pero después de los otros 40 años más, él pudo ver que nada bueno había en eso. Él perdió confianza en sí mismo, o sea, él se consideraba a sí mismo como tardo de habla. Y por eso Éxodo 4 y Hechos 7 son verdaderos. Porque Hechos 7 se aplica a Moisés a la edad de los 40 años. Y Éxodo 4 se aplica cuando él tenía 80 años. O sea, después de ser disciplinado, después de que su habilidad natural fuese despedazada. Mire qué tremendo es el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cómo Dios se forja en hombres y mujeres para levantarlos como padres, para libertar pueblos, ciudades y naciones. Dios tiene que despedazar nuestra habilidad natural, así como lo hizo con Jacob, así como lo tuvo que hacer con David. Así también con nosotros lo tiene que hacer día a día. Dios interviene para sacarnos de nuestra habilidad natural, porque nuestra habilidad natural no le sirve a Dios, no le sirve. Ahora, cuando nosotros recibimos la carga que viene de parte de Dios, no podemos desechar esa carga, no podemos desecharla. Aunque muchos se opongan, aunque muchas cosas se levanten en contra nuestra, no podemos desecharla. No podemos, a pesar de la desilusión, a pesar de cualquier cosa que nos suceda, no podemos desecharlo. Entonces mire, es precioso porque año tras año Dios operaba en Moisés. Y Dios no estaba operando en Moisés para quitarle la carga. Mire qué precioso. Año tras año Dios estaba forjando, estaba disciplinando, estaba aniquilando a Moisés. Pero ¿por qué estaba haciendo esto? Era para terminar con la habilidad natural de Moisés y generar en Moisés que él no tuviese ninguna confianza en sí mismo. Y ese es nuestro gran problema. Ese es nuestro gran problema. Porque si recibimos una carga del Señor, tenemos nosotros la tendencia a usar nuestra fuerza natural para llevar esa carga a cabo. Pero si nuestra fuerza natural es aniquilada, entonces mire, eso es precioso.
Eso es precioso. Porque nuestra fuerza natural tiene que ser aniquilada. No podemos combinar la carga de Dios con nuestra fuerza natural. Dios quiere separarlas. Dios quiere separarlas. Entonces, guardamos la carga, pero desechamos nuestra fuerza natural. Eso es lo que Dios quiere provocar en nosotros. Por eso, mire, a Dios le tomó 40 años aniquilar la fuerza natural de Moisés. Y en principio Dios quiere hacer exactamente lo mismo con nuestra vida. Debemos desechar nuestra fuerza natural. Porque mire, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo que era tardo de habla. Entonces parece que Moisés estaba como diciendo: Señor, ahora que aniquilaste mi habilidad, ya no puedo aceptar tu carga, quiero renunciar, no soy la persona adecuada para ser enviada a Faraón y liberar a los hijos de Israel de sus manos, soy tardo de habla, ¿cómo voy a poder hablarle a Faraón? Entonces, al hablar de esta manera, Moisés a Dios, en apariencia puede ser sincero, pero Dios se molestó con él. Entonces muestra que por parte de Moisés había un problema. Dios deseaba contratar a Moisés, pero él se estaba negando a aceptar el trabajo. Entonces, mientras Moisés estaba negociando con el Señor, Dios sabía lo que estaba en el corazón de Moisés. Puede que Moisés en su interior le haya dicho: Señor, hace 40 años hice todo lo posible para rescatar a los hijos de Israel, pero no tuve éxito. Fui rechazado, tuve que ir a este desierto, donde volví a sufrir 40 años más. Entonces todo lo que aprendí en el palacio real ha llegado a ser nada. Y ahora, más encima, tú me pides que vaya a Faraón. Pero yo hubiese ido a Faraón cuando yo era calificado. Pero cuando era calificado tú me despediste. Y Moisés le estaba diciendo: pero ahora que no estoy calificado ni soy capaz, ahora sí quieres contratarme. Mire qué tremendo cómo se pudo haber dado ese momento, y pasa exactamente con nosotros. Porque pensamos que por nuestras capacidades, fuerzas humanas, se puede llevar a cabo el propósito, el plan de Dios aquí en la tierra. Pero no. Mire, Dios puede que le haya dicho a Moisés: no, mire, Moisés, no necesito que hagas nada. Porque en el capítulo 3 vemos que estaba la zarza ardiendo. Y la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces, puede que Dios le haya dicho: todo lo que quiero es que tú me manifiestes a mí solamente. Dios quiere que solamente le manifestemos a Él. Entonces, Moisés no podía rechazar la carga, tenía que recibirla. Pero para recibirla, para no rechazarla, no tenía que usar la habilidad, su fuerza, su humanidad para llevarlo a cabo. Ahora, si nosotros nos consideramos como muertos, ahí es donde Dios nos puede usar. Porque muchas veces pensamos que Dios nos quiere usar según nuestro concepto natural. Pero Dios nos dice: quiero usarte a mi manera, como una zarza ardiente que no se consume. Y es tremendo esto, porque no es fácil hacer algo por el Señor sin usar nuestra propia fuerza o nuestra habilidad. Y por eso, por medio de sufrimientos, de fallas, es que podemos aprender esto también. Porque a menudo la gente tiene la siguiente actitud, como que si les piden hacer algo, deben ser capaces de hacerlo por su propia manera, sin interferencia ni consejo de los demás. Y claro, aún a los ministros y a los ancianos, diáconos, a los que tienen autoridad en una congregación, pueden tener esta actitud.
Entonces, cuando Dios nos llama a hacer algo, Él quiere que lo hagamos, pero no por nosotros mismos. Cuando Él nos llama, Dios nos está diciendo, sí, quiero que hagas eso, pero quiero que lo hagas por mí y no por ti. Ese es un llamado precioso de Dios. Quiero que lo hagas por mí y no por ti. Es precioso. Y es por eso que Moisés tuvo que aprender a cooperar con Dios, sin usar su habilidad ni su fuerza natural, porque Dios no pudo llamar a Moisés hasta que Moisés hubiese perdido toda la confianza en sí mismo. Y Dios nos está disciplinando de la misma manera. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, Él viene y nos llama. O sea, este es un proceso gradual en donde Dios prepara a un hombre o a una mujer para hacerlo padre que liberte a otros, que liberte pueblos, ciudades y naciones. Dios se toma su tiempo. Y por eso Moisés llegó a darse cuenta de que en él no era la persona adecuada para contestar el llamado de Dios. Porque quizá durante esos 40 años en el desierto, él a lo mejor experimentó el fracaso. Pero en la soberanía de Dios pudo haber creado ciertas circunstancias que Moisés no pudo vencer. Y claro, hay ciertas circunstancias que en nuestra vida no podemos vencer humanamente. Pero todo esto, en la soberanía de Dios, fue designado para ayudar a Moisés a ser consciente de su incapacidad. Y nos tenemos que dar cuenta de eso nosotros, la casa de Dios, los ministros, todos, siervos, discípulos, todos, darnos cuenta de esa incapacidad. Porque toda persona que es llamado por el Señor debe pasar por un periodo de tiempo en el cual esa persona pierda su propia confianza en sí mismo y tome conciencia de que es incapaz humanamente y que se considera a sí mismo digno solo de muerte. Y ahí lo vamos a ir viendo más profundamente. ¿Por qué digo esto? Porque al Dios llamar a Moisés, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, Dios le estaba diciendo a Moisés, yo el Señor te estoy mandando. Tú no fuiste el que inició esto. Yo soy el que inicia esto. Y Dios lo estaba enviando para llevar a cabo la voluntad de Dios, la voluntad de Él. Entonces miren, cuando Moisés se enfrentó con Faraón, Moisés no hizo nada por su cuenta. Al contrario, él actuó como el enviado del Señor, haciendo todo lo que Dios le estaba pidiendo. Moisés lo hacía. Y mire, aquí hay una gran enseñanza, porque ser un enviado significa que no hacemos nada por nosotros mismos. Llevamos a cabo solamente los deseos de quien nos manda. Y por eso ser enviado es una bendición. Y para ser un enviado debemos pasar por mucha disciplina, mucho adiestramiento, mucha formación. ¿Por qué? Porque si no pasamos por estas etapas, vamos a hacer cualquier cosa, vamos a hacer algo para nosotros, no para Dios. Es por eso que es precioso que Dios nos trate, que Dios se forje en nosotros, para hacer lo que Él quiere, para hacer lo que Él desea, no lo que nosotros queremos. Por eso, que la zarza estuviese ardiendo, sin ser consumida, indica que la gloria de la santidad de Dios debe arder dentro de nosotros. Pero mire, pero no debemos estar agotados. Si un siervo de Dios, si un ministro, si un discípulo está agotado, eso significa que tal persona está usando su propia fuerza, su propia energía para hacer algo por Dios. Que no me responde los mensajes,
que no llegan cuando se cita, que no se está haciendo de la manera que yo quiero y se comienza uno ahí a agotar. Si nos pasa eso, es porque lo estamos haciendo con nuestra propia energía. Pero si lo estamos haciendo con la fuerza de Dios, si estamos dependiendo de Él, que es su obra y no la nuestra, eso nos va a mantener constantes, firmes. Y Dios no desea usar nuestra vida natural como el combustible. Porque miren, Él va a arder solamente usándose a sí mismo como combustible. Esto es precioso mientras meditaba en esto, porque el fuego del altar es Dios mismo usándose a sí mismo como combustible. Es precioso y somos la zarza solamente. Somos una zarza con el fuego divino que arde dentro de nosotros. Por eso Moisés puede que nunca haya olvidado la visión de esa zarza ardiente. Porque mire, laborar por Dios sin usar la vida natural como combustible nos va a traer mucho beneficio, porque va a ser el mismo fuego de Dios que va a arder dentro de nosotros. Tenemos que dejar que Dios arda dentro de nosotros. Mire qué precioso. Por eso mire, en estos días o en estos tiempos podemos ver que todos los santos pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero si deseamos funcionar en estas gracias ministeriales para el cuerpo de Cristo, primero tenemos que ser zarzas ardientes para ser servidores, para ser discípulos. Tenemos que ser zarzas ardientes. Así como Moisés, que no tienen ninguna confianza en sí mismos y que no arden por Dios conforme a su energía natural. No, el fuego tiene que ser divino, no conforme a nuestra fuerza natural, no conforme a lo humano. Porque nuestro hombre natural, con la habilidad, con su energía, con su fuerza, con que nos creemos capaces en nuestra humanidad, eso tiene que ser aniquilado, tiene que ser olvidado. Nuestra habilidad, nuestra fuerza no significa nada. Porque mire, ¿qué puede hacer una zarza? Nada, estaba ahí, no puede hacer nada, no puede caminar, no, está ahí. Entonces, si nos consideramos capaces, es porque realmente no hemos entendido el plan de Dios. Porque tristemente Israel, cuando pensó que podía ser capaz de hacer algo, eso irritó a Dios, porque confiaron en sí mismos. Pero ahora miren, es tiempo de que nos demos cuenta que no somos más que una zarza inútil ahí. Todos tenemos que tener esta visión de nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque Dios no va a pasar porque nosotros somos fuertes, somos capaces, somos hábiles. Dios va a pasar por gente que está totalmente dependiendo de Dios. Mire qué precioso. Que la llama divina arda dentro de nosotros y sobre nosotros, para que Él nos tome y seamos útiles a Él. Porque después que Dios llamó a Moisés y lo envió a Faraón, no fue Moisés, sino Dios mismo. Dios mismo fue el que hizo todo y el que fue glorificado. Moisés no tenía ningún arma. Mire, él tenía solamente una vara, y con esa vara él se fue a Faraón según la orden del Señor, y Dios lo hizo todo. Ahora, la gloria fue manifestada no por Moisés, sino siempre para Dios y por Dios. Dentro de Moisés y sobre él se manifestaba la gloria de Dios, porque él sabía que él no podía cumplir en su humanidad con el llamado de Dios. Y eso es paternidad. Saber que mi humanidad en nada de lo que yo pueda hacer en mi hombre natural le beneficia al plan de Dios, sino todo aquello que viene de la esencia de Dios mismo. Eso es lo que provoca que la gloria de Dios se manifieste en la tierra. Y Dios, miren, no utiliza armas así como un hombre puede utilizar carros, jinetes, caballos, no. Él usó una simple vara para mostrar su gloria con Moisés.
Por eso, mire, cada vez que toquemos la obra de Dios o estemos sirviendo en la iglesia, tengamos siempre el recuerdo de que no somos más que una zarza. Y mire, cuando toda la iglesia sea consciente de eso, wow, Dios se va a manifestar en gran autoridad, en gran gloria con nosotros. Porque mire, hay algo que tenemos que aprender también, que no salga de nuestra boca que la iglesia está en una condición lamentable o que está muerta, porque cuando más se dice de estas cosas, la gente más se pone bajo una posición que Dios no quiere que estemos ahí. Dios no quiere que estemos bajo maldición. Pero si nosotros alabamos al Señor por la vida de la iglesia y hablamos bien acerca de la casa, hablamos bien acerca de la iglesia, nosotros nos vamos a colocar bajo la bendición de Dios. Porque los que hablan bien de la iglesia, declarando que la iglesia es agradable y que es la casa de Dios, esas personas reciben la bendición. Mire, y en la eternidad, la palabra del Señor resultará ser correcta, porque en la eternidad la iglesia será maravillosa, gloriosa, trascendente, algo precioso. Porque mire, todas las acusaciones del enemigo acerca de la iglesia son mentiras. Por eso, decir que la iglesia está en una condición de muerte, esas son mentiras del diablo, que hace creer que la gente está muerta. Por eso cuando Ezequiel fue a los huesos secos, vino la palabra del cielo, o sea, la palabra de Dios. Y eso fue lo que resucitó a esos huesos secos. Porque la iglesia no fue constituida para estar muerta, sino para que esté viviente. Por eso la iglesia es elevada, la iglesia es viviente. Mire, leamos ahí Éxodo capítulo 4, verso 2 al verso 5. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios le estaba confirmando el diseño paternal, que la casa seguía edificándose, que la santa morada de Dios seguía edificándose. Y esto es tremendo, porque cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía esa vara que él le respondió, tengo una vara solamente. Entonces, ya Moisés era un hombre mayor y se estaba apoyando en esa vara. Entonces, ¿qué pasa con esto? Su vara era su apoyo. Entonces, miren, en este momento, en este capítulo, la vara representa las cosas en las cuales confiamos, las cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza. Entonces, todo aquel que ha sido llamado por Dios tiene que darse cuenta de que toda cosa sobre la cual nosotros nos apoyemos o que nosotros coloquemos nuestra confianza en eso, es un escondite para la serpiente, es un escondite para el usurpador, para el enemigo de Dios, porque se puede esconder en cualquier cosa, se puede esconder en cualquier persona o en cualquier asunto que nosotros nos apoyemos. Miren, Dios no le ordenó a Moisés que se deshiciera de la vara. Por el contrario, Dios le pidió a Moisés que la echara en tierra para que la verdadera naturaleza quedase expuesta. Entonces, el punto aquí es que todo lo que sea nuestra vara, ya sea
el marido, ya sea la esposa, ya sea la educación, sea el trabajo, sea la capacidad de uno, nuestras propias habilidades humanas, las cuentas bancarias, todo esto, el dinero, todas estas cosas, eso tiene que salir temporalmente de nuestras manos. ¿Por qué? Porque si la vara permanece en nuestra mano, con la cabeza arriba, la serpiente no va a quedar expuesta. Pero si la echamos en tierra, ¿qué pasa con eso? Veremos con nuestros propios ojos la realidad de lo que está sucediendo. La serpiente quedará expuesta. ¿Por qué? Porque Satanás se esconde en esas cosas. Se esconde en esas cosas en las cuales nosotros pensamos que hay un apoyo. No, nuestro único apoyo tiene que ser Dios. Nuestro único apoyo tiene que ser Dios. Por eso, mire, el Señor quiere que echemos nuestras varas en tierra y no que nos deshagamos de ellas. No, Él no está pidiendo eso. Él está pidiendo que lo echemos por tierra. Entonces, esto es precioso, porque después de que la serpiente, que estaba escondida, o sea, Moisés tiró la vara al suelo, la echó por tierra, dice que ahí salió una culebra, salió una serpiente. Entonces, mire, después de que la serpiente escondida haya quedado expuesta, debemos levantarla por la cola. O sea, esta es la mejor manera de vencer a la serpiente, de vencer al usurpador, de vencer al enemigo. Porque si tomamos una serpiente por la cabeza, esa serpiente puede morderlo. Pero si usted toma a la serpiente por la cola, la serpiente va a perder su poder y va a quedar rígida, no va a poder morder. Por eso lo que Moisés, Dios lo estaba haciendo vivir aquí, tomando la serpiente, es que nosotros tenemos que traer soluciones a las cosas, no como el mundo trae soluciones. Porque lo que hace o lo que la gente del mundo obtiene es para ellos mismos. Pero todo lo que hacemos y todo lo que tenemos debe ser para el Señor. Miren, por ejemplo, cuando la gente del mundo se casa, su vida matrimonial es para ellos mismos. Pero miren, nuestra vida matrimonial debe ser para el Señor. Eso es precioso. Nuestra vida como familia tiene que ser para el Señor. Si Dios nos ha permitido que nuestras economías sean multiplicadas, eso tiene que ser para el Señor. No tiene que ser para mí mismo. Eso es lo que Dios está mostrando con esto que le dijo: lanza echa por tierra la vara que tienes en la mano. Echa por tierra en aquellas cosas que tú te apoyas. No te apoyes en esas cosas. Y cuando Moisés lo hizo, quedó en evidencia que el usurpador, que el enemigo estaba ahí. Porque miren, el verso 3 lo dice, del capítulo 4, dice que Moisés lo echó en tierra y se hizo una culebra. Miren, esa vara en la que se apoyaba Moisés, estaba escondido el usurpador ahí, estaba escondida la serpiente. Entonces miren qué tremendo. Por eso la serpiente que es tomada por la cola, porque Moisés la tomó por la cola, después eso se va a convertir en una vara de autoridad. Porque cuando Moisés tomó la serpiente por la cola, la serpiente se convirtió en la vara por la cual Moisés después iba a ser capaz de realizar señales poderosas. Mire cómo Dios revierte las situaciones. Y es un día en donde Dios quiere revertir situaciones que para nosotros estaban complicadas, pero Dios revierte las situaciones. Él quiere hacer señales. Pero nosotros, mire, hoy echemos por tierra en aquellas cosas que nos hemos apoyado, que hemos confiado. Echémosla por tierra, porque nuestro apoyo, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Ahora mire, la vara que tenemos no es una vara natural, es una vara transformada, porque fue transformada por Dios y se tiene que manejar por la gracia. Eso significa tomarla por la cola la serpiente, es por la gracia. Miren, qué precioso. Aprendamos a manejar las cosas para el Señor y por su gracia. No para nosotros y no por nuestra fuerza, sino para el Señor y por su gracia. Por su gracia.
Mire, verso 6 del capítulo 4. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Mire qué tremendo. Porque el pecho de Moisés representa lo que estaba dentro de él. Y la lepra representa el pecado. Entonces debemos saber que en nuestra carne somos leprosos. En nuestra carne no hay nada bueno, solamente lepra, no hay nada bueno en nuestra humanidad. No hay nada bueno. Si tocamos la carne, quedaremos leprosos. Y eso es terrible. Eso muestra que no puedo confiar en mi humanidad, que no puedo confiar en mi carne, no puedo confiar en el hombre natural, en el viejo hombre. No puedo. Porque mire, alguien que se jacta de su bondad, alguien que se jacta de sus habilidades, esa persona no es llamada por Dios. Porque toda persona que ha sido llamada por Dios se da cuenta de que dentro de él hay lepra. Ahora, después de que Moisés vio que su mano se volvió leprosa, él sabía que en la carne y que en él no había nada bueno. Nada bueno. Mire lo que dice el verso 7. Dice: y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces mire, la mano leprosa de Moisés fue limpiada. ¿Pero por qué fue limpiada? Porque le obedeció a la palabra, a la orden de Dios. Entonces obedecer a la palabra del Señor consiste en obedecerle al mismo Él, al mismo Dios, al mismo Dios. Entonces si le obedecemos a la palabra, a su autoridad, Él va a traer limpieza sobre nosotros. Y el versículo 9 dice: y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Miren, y ese era el río Nilo. Y el río Nilo representa el suministro terrenal, el disfrute terrenal. Y Egipto es rico en comida y en disfrute. Y todas esas cosas lo producía el Nilo. Entonces mire, para los ojos de Dios eso era muerte. Por eso es precioso cómo Dios formó a este hombre y lo llevó a una posición que él no confiara en sí mismo. Y estas son las series de etapas que Dios nos lleva a pasar para formarnos como padres, para formarnos para aquellas que son mujeres, como madres ministeriales también, para que Dios pueda pasar por nosotros podamos ser sus representantes, podamos trabajar coordinadamente con Él para que Él liberte pueblos, ciudades y naciones. Por eso es paternidad. Por eso Dios se forja en aquellos que no dependen de sí mismos. Dios quiere pasar por esa gente que no dependen de sí mismos, que dependen totalmente de Dios, que no se quieren apoyar en sus propias fuerzas, sino que lo quieren hacer y su apoyo, su confianza está en Dios, está en Dios. Y esa es la gloria que Dios quiere manifestar. Esa es la gloria de Dios que Él quiere manifestar en estos tiempos. Tratar al hombre, forjarse en el hombre, para que la iglesia lleve a cabo esta obra preciosa de libertad a los pueblos, ciudades y naciones. Porque miren, Moisés, al dejarse tratar por Dios, él dejó su humanidad a un lado y comenzó a representar a Dios. Y eso fue glorioso, porque ahí es donde la gloria de Dios se manifestó dentro de Moisés y sobre Moisés. Y la gloria de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Mire qué tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso es un día para despojarnos de nosotros mismos. Es un día para subir de nivel.
Es un día para botar por tierra todas aquellas cosas de las cuales nos hemos apoyado, que no sirven, para que nos demos cuenta que no podemos confiar en nuestra propia humanidad, que todo depende de la gracia de Dios, que todo depende porque Él es soberano, todo depende de Él, todo depende de Él. Mire qué precioso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que funcionar juntamente con Dios, y ahí veremos que la obra de Dios no se hace con nuestra fuerza, sino que Dios hace la obra en nosotros y por nosotros.